Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Salmos capítulo 40. El Salmo 40, y damos lectura a esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pacientemente esperé, y Jehová se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo. Amén. Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Dios. Te ruego, Señor, que tu palabra llegue de manera clara, Señor, y ungida con tu Espíritu Santo, Señor, a cada corazón. Necesitamos oír tu voz. Señor, estamos en días difíciles, pero tú estás con nosotros. No nos has dejado en ninguno de estos días, Señor. Declaramos tu palabra, Señor, a cada hogar, aquella persona que necesita de ti, Señor. Sea usted supliendo todo lo que falta conforme a tu gracia. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Esta es la palabra del Señor que el Señor ha colocado en mi corazón para traerla a su hogar, para traerla a su vida. Es el Salmo 40, Salmo de David. Está ambientado allí en la difícil momento de David huyendo de su hijo Absalón cuando se sublevó contra el reino. También este es un salmo mesiánico. El libro de Hebreos menciona respecto a este salmo en lo relacionado al ministerio de Jesucristo. Pero también es un salmo que está relacionado con nuestra vida, con cada uno de ustedes, con la experiencia diaria que nosotros podemos tener. Así que lo podemos aplicar a cada situación, a cada proceso que a usted o a mí nos ha tocado pasar en este tiempo y en todo tiempo. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es real, es verdadera, por tanto apunta al corazón, apunta a las situaciones cotidianas de la vida, porque Dios habla en todo tiempo. Así que esta palabra es aplicable a nosotros, a las veces que estamos pasando por algún proceso, por alguna enfermedad, por alguna clase de sufrimiento, por alguna crisis financiera o de cualquier tipo de crisis. El Señor habla en nuestro corazón cuando nos parece que estamos ahí sumidos hasta el cieno, hasta el barro, y nos sentimos como en un pozo donde no tenemos ninguna salida. El Señor tiene poder para sacarnos de cualquier situación que esté tocando nuestras vidas. Entonces aquí tenemos este salmo. Está hablando de David, que le dice al Señor: pacientemente esperé en el Señor. Él estaba pasando un proceso asustante, un proceso de temor. Estaba huyendo con peligro de su vida, y él dice: pacientemente esperé en el Señor. Estaba esperando en el Señor que Dios hiciera algo, que Dios tomara el control de las cosas. Nosotros también siempre debemos esperar que el Señor tome el control de las cosas, sea bien para nosotros o que nos vaya mal, no importa, Dios va con nosotros, y eso es lo importante cuando sabemos que Dios tiene el control de todo. Entonces pacientemente esperé. Mientras estaba en el proceso, David esperó pacientemente. Eso significa esperar con humildad, estar esperando en Dios, que Dios resuelva esta situación. Luego se inclinó Dios a mí y oyó mi clamor. Se inclinó Dios, escuchó el clamor de David. También está escuchando el clamor suyo. Cuando esté pasando algún problema, a través de ese problema busque a Dios con fe, con seguridad que el Señor le va a escuchar. Él tiene una palabra para levantar nuestro ánimo, para sacarnos de una situación difícil. El Señor es nuestro Dios. Él me hizo sacar del pozo de la desesperación. Después del proceso, después del sufrimiento, después del temor, el Señor lo hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña. Después de la prueba siempre viene la bendición. Puso los pies sobre la peña. Después del proceso, el Señor lo colocó en un lugar seguro, y estamos seguros en Dios, en su palabra, en lo que Él dice, porque lo que Él dice es verdadero y cierto. Y luego enderezó mis pasos. Había algo que arreglar en la conducta
conducta de David. Por tanto, el Señor, a través de este proceso, también el Señor le condujo a una experiencia más plena con el Señor. Así también nosotros, a través de nuestra vida, a través de las cosas que no hemos hecho bien, el Señor quiere enderezar también nuestros pasos, quiere enfocarnos hacia la verdad, quiere enfocarnos hacia la justicia, quiere enfocarnos hacia la realidad que Cristo es el Señor, que Dios tiene poder y soberanía sobre todas las cosas y que lo más importante en esta vida es poner la mirada en el Señor en cualquier situación. Luego puso en mi boca cántico nuevo. El Señor sea bendito, porque también cambió nuestro lamento en baile, como dice la Escritura. Cambió nuestro lamento en danza. El Señor sea glorificado en todo. Al Señor sea toda la gloria. Vamos a procurar avanzar en estos versículos. Solamente son estos 5 versículos que vamos a ir tratando con la ayuda del Señor. Entonces, pacientemente esperé en el Señor. Pacientemente es una espera sostenida, una espera que está ahí, que no vuelve atrás. Estoy confiando en el Señor. Es humildad también, es sumisión. Cuando esperamos en Dios, estamos demostrando también que somos humildes delante de la grandeza del Señor. Así que el Señor es nuestro Dios, Él nos va a llevar, Él nos va a fortalecer. Y aunque vengan las cosas difíciles, Él va a tomar el control de todo. Pacientemente espera en el Señor. El rey David sabía que a Dios no se le pueden dar órdenes. Él sabía bien esto. Dios era el Dios todopoderoso, Dios grande, Dios poderoso, el creador de todas las cosas. A Él no se le pueden dar órdenes o decir, esto tú tienes que hacerlo, Señor, porque tienes un trato conmigo. De ninguna manera. Oramos cuando vamos al trono de la gracia. Él nos escucha porque el lugar donde Él nos escucha se llama trono de la gracia. Por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor, el Señor nos está escuchando. Nunca va a fallar, porque el Señor nos ha dado sus mandamientos, pero también nos ha dado la gracia de Dios para avanzar hacia adelante, para perseverar en la vida cristiana. Por tanto, por la gracia vamos a su presencia, y eso requiere humildad en el corazón de aquel que va a la presencia del Señor. Pacientemente esperé, dice el rey. Entonces no estaba dándole órdenes al Señor, sino estaba clamando con humildad delante del Señor. Nosotros también debemos clamar con humildad delante del trono del Señor. Y si demora el Señor en responder, y si dice no la respuesta del Señor, esto está también en su soberana voluntad. Eso debemos entenderlo todos los cristianos. Dios no está obligado a respondernos una petición. Solamente Él tiene la palabra, nosotros nos afirmamos en su palabra y vamos con humildad delante del Señor. Él lo va a resolver, sí, pero no podemos forzar a Dios. Él lo hará en su misericordia, en su benevolencia. Va a tocar nuestra situación, va a estar con nosotros, pero cómo va a responderlo, eso está en su soberana voluntad. Si responde inmediatamente, gloria al Señor. Si responde un tiempo más tarde, no importa, nunca va a llegar tarde la respuesta del Señor. Lo importante es que el Señor tome el control de esta situación, y en nuestros corazones se aquieta, porque si Dios ha tomado la situación en sus manos, nosotros estamos seguros en Dios. Así que bendito sea el Señor. Si demora en responder, y si dice no, la respuesta del Señor está dentro de su soberana voluntad. Al Señor sea la gloria. Entonces sí, de esa manera, si tenemos esa convicción, vamos a ir entendiendo que Dios es soberano. No es un Dios creado por la mente del hombre que se puede manipular a Dios, de ninguna manera. Este Dios es poderoso. Este es nuestro Dios, que con su palabra creó el mundo, creó todo lo que existe, y estamos en la mano del Señor, y Él nos ama, pero también debemos guardar reverencia delante de su santo nombre. Pacientemente es la actitud de la persona humilde que espera ante el trono de la gracia del Señor, esperando ahí, tocando, sabiendo que el socorro vendrá en el tiempo oportuno de parte del Señor. Así que damos gracias al Señor porque podemos depender de Dios. No dependemos solamente de nuestras fuerzas. Las fuerzas que tenemos o el ánimo que tenemos viene también del Señor. Pero dependemos de Él en todo. Al Señor sea toda la gloria. Se inclinó a mí. Luego el texto que sigue, se inclinó a mí y oyó mi clamor.
se inclinó a mí. Después de haber esperado pacientemente y en humildad delante del Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice David. Y el Señor se inclinó. El Señor también se va a inclinar a usted para escucharle, para atenderle. El Señor nunca está ocupado para escuchar su oración. Nunca está ocupado para atender la súplica suya. Pero se requiere que seamos de un corazón humilde cuando vengamos al trono de la gracia del Señor. El Señor se inclinó, se acercó en su benevolencia. El Señor se inclinó hasta el polvo donde yo estaba postrado. ¿Cuántas veces podemos decir eso? Estaba enfermo, estaba sin ánimo, estaba sin fuerza, estaba totalmente desanimado, estaba en bancarrota total, cuando el Señor se inclinó a mí y oyó mi clamor. El hijo pródigo que cuenta la historia del Señor, que está contando ahí la parábola del hijo pródigo, él estaba en bancarrota total, ya no podía hacer nada, y de ahí, de esa profundidad, de ese pozo cenagoso, clamó a Dios y Dios le escuchó y tomó la decisión de venir a los brazos del Padre otra vez. Así que el Señor es benevolente, el Señor es lleno de misericordia, el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros y oyó mi clamor. Entonces también usted y yo podemos echar mano a los recursos espirituales, podemos echar mano a la oración, al clamor delante de la presencia y depender del Señor. En estos días difíciles es el mejor ejercicio que podemos hacer, depender del cielo, depender de Dios. Dice la palabra de Dios que echen mano a lo eterno, a la eternidad, echen mano a las cosas eternas, echen mano a los recursos espirituales del Dios eterno. Así que vamos a confiar en el Señor. Dios es nuestro Dios y los que se le acercan al Señor conocen la magnitud de su grandeza. Él es poderoso, Él es grande, por eso hay que andar con reverencia delante de Dios. El pueblo de Israel sabía de la grandeza del Dios Todopoderoso, pero andaban con reverencia. Cuando le dice a Moisés, saca el calzado de tu pie, él entendió que había que andar con reverencia delante de este Dios santo, porque era poderoso. Entonces Dios es Dios y los que se le acercan conocen la magnitud de su grandeza y aprenden reverencia delante de este Dios santo y poderoso, y saben que solamente la gracia de Dios los mantiene en pie, y estamos vivos por la gracia y la misericordia del Señor. Así que el Señor quiere que en estos días de proceso, en estos días de pandemia, avancemos confiados en el Señor, pero también sepamos que Dios es más grande que esta pandemia, que Dios es más grande que todas las circunstancias adversas que podrían venir, y que Él es poderoso, pero debemos andar con reverencia porque Él es santo, Él es Dios y Dios verdadero. Amén. Al Señor sea toda la gloria. El otro texto que seguimos leyendo dice, parte del versículo 1 hacia el versículo 2, dice: oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación. Versículo 2, oyó mi voz y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del pozo cenagoso. Amén. Me hizo sacar del pozo el Señor. El rey David compara los sufrimientos y adversidades, enfermedades o cualquier padecimiento humano que tengamos a un pozo de desesperación, a un pozo lleno de fango, de barro. Así compara los problemas. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando un mal momento, pareciera que no vamos a salir nunca de ese momento. Una y otra cosa, Dios permite estas situaciones para sacarnos en victoria, porque a veces estamos pasando una prueba y después de la prueba viene la victoria en el Señor. Sabemos que Dios es grande y que nos puede sacar de esta situación o de cualquier otra. Entonces, el pozo cenagoso se compara entonces a situaciones adversas que nosotros estamos pasando. Personas que están sufriendo, que están llevando una larga o seria enfermedad,
donde hay temor incluso a la muerte, o están pasando algún mal momento, una crisis de cualquier naturaleza, sea económica o la que sea, si está pasando una crisis, pareciera que está sumido ahí en este pozo cenagoso, pareciera que estuviera en ese pozo de desesperación, porque tiende uno a desesperarse en estos malos momentos, pero el Señor tiene poder para sacarnos de ahí. En esos momentos sentimos que el peso emocional nos agobia, sobre todo cuando alguien está pasando una depresión, pero aún el Señor tiene poder para sacarnos de la más oscura depresión. Dios tiene poder para fortalecerle en el mal momento. Debemos confiar en este Dios que nunca ha fallado. En todos estos 30 años que le sirvo al Señor, nunca ha fallado. Dios siempre ha estado a mi lado en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en todo momento este Dios no ha fallado, y cada vez creo más en el Señor, porque Él es bueno, porque ha sido lleno de misericordia, pero me es necesario andar con reverencia delante del Señor, y si he tropezado me he levantado, porque el Señor, aquel que tropieza, lo vuelve a levantar. El Dios Todopoderoso está aquí en su hogar, diciéndole que le ama, que le fortalece, que aunque esté pasando un mal momento, Él quiere restaurarle. Si está pasando una depresión, en el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano para la gloria de Jesús. El Señor le envuelva con un manto de gozo. El Señor le envuelva con un manto de salvación y manto de justicia. El Señor le fortalezca. Él venga a sanar su corazón quebrantado. Este Dios es el creador suyo. El Señor le bendiga. Amén. Seguimos a través de esta palabra del Señor. Estamos siguiendo los pasos aquí del rey David, que estaba pasando por esta situación de descalabro, esta situación de peligro, incluso de muerte. Pero sin embargo, el Señor le sacó del pozo, le sacó de esta situación, y él glorificaba a Dios. Glorifica a Dios cada vez que está pasando un momento malo, pero Dios ha tomado el control. Y si está pasando todavía este momento malo y todavía está ahí en el tiempo, glorifica a Dios, porque Dios está con usted, más cercano que nunca. Entonces, las personas que están pasando una depresión, que están pasando un mal momento, se identifican con este salmo que dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña en lugar seguro y enderezó mis pasos. Luego puso cántico nuevo en mi boca. El Señor le bendiga, amigo, hermano. Confíe en el Señor. Así que si ha pasado este momento, si está pasándolo, confíe que Dios hará. En este pozo profundo, pozo profundo y oscuro, Dios le va a escuchar. En cualquier situación, a través del problema, pasando el problema, el clamor se hace más sincero delante del Señor. El clamor se hace con mayor necesidad cuando usted está pasando el problema. A través de este problema, usted presenta su petición delante del trono y le dice: Señor, estoy pasando esta situación. Esto duele, Señor. Esto me tiene asustado. Ten compasión de mí. Ayúdame. El Señor nunca va a rechazar una petición humilde cuando la presenta delante del trono de la gracia en el nombre de Jesucristo el Señor. Oyó mi clamor, me sacó del pozo, decía el rey David, y del lodo, puso mis pies en la roca y enderezó mis pasos. Esto es echar mano a la fe. Debemos echar mano a la fe para tomar este camino de tocar el corazón de Dios. Echar mano a la fe y a la confianza que tenemos en el Señor. Este Dios invisible tiene poder para escucharnos, para estar aquí junto a usted. Entonces, echar mano a la fe, a la confianza en Dios. Hay una progresión en todo esto. Cuando el Señor nos empieza a sacar del problema, cuando estamos en el problema hacia la solución, hay una progresión. Dios va señalando el camino ahí. Primero oye su clamor, luego
lo saca de esta situación, luego lo coloca ahí en posición firme, en la roca que es Cristo el Señor, y luego viene la alegría a su corazón porque ha visto que aquella situación adversa ya pasó y el Señor tuvo todos los momentos con usted en cada momento. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Me plantó sobre la peña, me plantó sobre la roca. Los cristianos entendemos claramente esto, que la roca es Cristo y su palabra. Así que estamos firmes, en terreno firme cuando estamos cimentados en el fundamento que es Cristo. Estamos firmes porque la palabra es precisa. La palabra de Dios no tiene vueltas. Se puede interpretar tal cual como dice. El Señor dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es literal. La palabra de Dios se puede entender como el Señor la dijo. Así que es necesario estar plantado en la roca, en Cristo el Señor, y también plantado en sus palabras que son vivas, que son verdaderas y que no tienen vueltas, son reales, precisas y es digna de creer su palabra. Usted sabrá que pronto estará seguro en Cristo. Cuando confía en el Señor, cuando ha confiado en Él su problema, usted va a estar seguro, va a estar confiado porque va a estar seguro en Cristo el Señor. Sea lo que venga, cualquier situación, Dios va a hacer conforme a su soberana voluntad. Y cuando Él hace su soberana voluntad en usted, eso es para bien, para su vida. Aunque hay cosas adversas, cosas difíciles, aún todas, dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Entonces cuando Él toma el control de todo, estamos seguros de eso, que ya tomó el control, porque estamos plantados en la roca, confiados en la palabra de Dios, no hay nada que temer ahí. Las circunstancias amenazan todavía, pero Dios ya tomó el control. Así que no se olvide de eso. Aunque estén amenazantes esas situaciones que le han agobiado, no tenga temor. El gigante, el Dios Todopoderoso, que es como poderoso gigante, está a su lado y Él tiene el poder para sustentarle, para fortalecerle y para llevar y conducir todas las cosas para bien, conforme a su soberana voluntad. Entonces no hay nada que temer. El que tiene su fe y confianza puesta en Cristo sabe que Dios tiene el control. Aunque nuestro mundo se desmorone, Dios está tomando el control. Aunque estemos derribados, decía el apóstol Pablo, no me siento destruido. El Señor va con nosotros siempre en cualquier situación. Puso mis manos sobre la peña, puso mis pies sobre la peña. En lugar seguro, en Cristo, en la roca, en el fundamento. Ahí estamos seguros, hermanos. Confiados en el Señor. Enderezó mis pasos. Sí, era necesario que en el proceso Dios empezara a enderezar nuestros pasos. Así que no se incomode cuando Dios está pasándolo por un proceso, porque está corrigiendo algunas cosas que no andaban bien ahí. Entonces, a través de este proceso, el rey David entendió que Dios también estaba corrigiendo sus pasos. Dice la palabra del Señor ahí, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. ¿Por qué los enderezó? Porque era necesario corregir algunas actitudes nuestras. Es necesario que Dios corrija nuestra actitud. A veces nos conduce de una manera un poco complicada para enderezar nuestros pasos. Y enderezó mis pasos. Sí, nuestro rumbo estaba torcido. Cada vez nos alejábamos un poco más de Dios. Por tanto, Dios tuvo que hacer que pasara un proceso. Y en ese remesón abrimos los ojos y dijimos, bueno, ahora tengo que acercarme al Señor. Tengo que buscar a Dios con mayor intensidad. Así es que estos momentos difíciles que parecieran ser, Dios está trayendo un mensaje y con eso nos está corrigiendo nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar y acercarnos más al Señor.
Al Señor sea la gloria por siempre. Amén. Luego de que el Señor corrige los pasos, nos muestra algo más aquí todavía. Y es el texto que dice, puso mis pies sobre la peña, puso en mi boca cántico nuevo. Esto es precioso cuando el Señor coloca ahí un cántico nuevo en mi ser. Así que damos gracias al Señor porque eso también ocurre. Los cristianos no somos amargados. El Señor ha colocado un cántico nuevo en el Señor. Claro, somos reverentes delante del Señor, pero no somos amargados porque el Señor cambió nuestro lamento en danza. El Señor cambió nuestro lamento en una alabanza en nuestro corazón, en júbilo gozoso delante del Señor. Puso un cántico nuevo. Después de todo este proceso, a David dice que le colocó un cántico nuevo en su boca. Esto significa que cuando estamos en Cristo, ya estamos en Él, afirmados en el Señor, esto nos da un sentido, un nuevo sentido para nuestra vida. Le dio un sentido a mi vida. Ahora yo recuerdo cuando me convertí al Señor, cuando entendí esto que no se puede entender con la mente humana, esto que tiene que venir de parte de Dios, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios viene del cielo, viene de parte de Dios. Por tanto, esta palabra viva de Dios vino a mi corazón y pude entender verdaderamente. Antes conocía de manera histórica algo respecto a Jesús, respecto a la historia de la salvación, pero en el momento de la conversión nuestros ojos espirituales se abren para ver con claridad el asunto de la fe. Y entonces cuando Él viene a nuestra vida, uno encuentra un nuevo sentido a la vida. Ya la vida no es solamente existir, sino vivir, porque el Señor le dio sentido a mi vida. Muchos hermanos como ustedes que están escuchando en este momento saben que ahora hay un sentido en la vida, en lo que ustedes hacen, todo tiene sentido. Ven que hay un propósito de parte de Dios en todo lo que ha acontecido, en todo lo que ha ocurrido en sus vidas y en lo que ustedes están haciendo en este momento. Hay un propósito de Dios. Dios le dio sentido a su vida. Le dio ganas de seguir viviendo. He visto personas que han venido a Cristo y estaban a punto de suicidarse. ¿Por qué se iban a suicidar? Porque estaban deprimidos, porque estaban amargados, no encontraban nada, ningún propósito para su vida. Entonces lo mejor que pensaban era suicidarse. Y de repente algo ocurrió, alguien tocó a su puerta y era alguna persona que le estaba hablando del Evangelio. Entonces encontraron sentido a su existencia desde el momento en que dejaron toda su carga a los pies de Cristo, allí en el Calvario, por la fe. Entonces empezaron a tener ganas de seguir viviendo. Luego sintieron una vida desbordante porque la vida de Cristo vino a ser morada en ellos. Cristo mismo vino a habitar en sus corazones. Y la palabra de Dios movió su alma, su espíritu. Y esto fue como ríos de agua viva que vivificaron todo su ser. De por ahí viene la palabra enteos, que significa en Dios, en Dios. De esto viene la palabra entusiasmo, entusiasmado con Dios, lleno de Dios. Esa es la palabra enteos, del griego enteos, que significa lleno de Dios, en Dios. Porque estamos llenos de Cristo, la vida de Cristo fluyendo en nuestro interior, tocando nuestras emociones, tocando nuestros sentimientos, transformando nuestros pensamientos, ayudándonos a cambiar nuestra actitud pesimista ahora en una actitud positiva en Dios, no con el pensamiento positivo humanista, sino en Dios, en lo que dice el Dios respecto de usted. Dios dice que le ama y eso es algo positivo. Y Dios dice que usted no está solo, que Él está con usted todos los días y eso es algo positivo porque lo dice Dios. Y que Dios está con usted. Y que le ha transformado y que le ha hecho una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Es palabra del Dios vivo.
una vida desbordante y ver la vida con alegría. Cuando la vida de Cristo se manifiesta en usted y en todos aquellos que creen, nuestro mundo, en lo cotidiano, nuestra vida, todo cambia completamente. Podemos ver la vida de una manera totalmente diferente. Ahora la vemos a través de los ojos de Dios, a través de la palabra de Dios, a través de que todas las cosas tienen sentido. Aún las cosas difíciles de la vida tienen sentido en Dios. Y ahora cuando el Señor coloca este cántico, puso un cántico nuevo en mi ser, la vida tiene sentido porque Cristo vive en usted, vive en nosotros. Desde allí los trazos más insignificantes de la vida tienen color, tienen vida desbordante. Así que avancemos hacia adelante con la fe en el Señor Jesucristo. El Señor nos está llamando al gozo, ese gozo que se mantiene aún en medio de la adversidad. Los creyentes, cuando son perseguidos, aún en el proceso de la misma persecución, donde son llevados presos, otros muertos, otros para morir, aún con todo, ellos llevan gozo en el corazón. Y hay una palabra del Señor que dice que el Señor conduciría nuestras vidas aún más allá de la muerte, así que no hay nada que temer. El Señor está con usted, está con nosotros. Él nunca cambia. Él está todos los días con usted. Su palabra es verdadera y usted puede confiar completamente en su palabra. Así que les digo que en Cristo la vida tiene sentido porque Cristo vive en usted. Y aquel que va a creer en el Señor Jesucristo, que va a creer a esta palabra, dígale: Señor Jesucristo, te entrego mi corazón, te entrego mi presente, te entrego mi futuro, me entrego en tus manos ahora, porque quiero tener esta vida abundante que tú dijiste que darías. El trío Mar del Plata es un trío de cristianos que cantan desde Argentina. Me impactó mucho cuando recién me convertí y todavía me impacta esta canción. Ellos decían en la letra de esta alabanza, la alabanza se llama Cosas Sencillas. En la letra decían: en Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. La vida me dio y me quitó. Y el único recuerdo que queda fue cuando Dios me perdonó. Entonces Él se llevó toda mi ansiedad, dice esta canción. No tengo nerviosismo que prever desgracias que me puedan suceder. La paz de Dios inundó todo mi ser y no hay nada por qué temer. Están todas las cosas en la mano del Señor. No hay nada que temer. Dios tiene control de todo. Sea que viva o que muera, Dios tiene el control de todo. El Señor es nuestro Dios. Él no fallará en conducirme aún más allá de la muerte. Estoy seguro de eso, porque sé que un día de esto voy a morir y los ángeles me llevarán a la presencia del Señor. No hay nada que temer en Dios. Seguían diciendo los hermanos del trío Mar del Plata: no tengo ni siquiera un buen pasar en esta vida. En Cristo lo tengo todo. No hay nada que me falte. Las cosas comunes, aún las cosas comunes tienen sabor a Cristo. Tienen sentido y tienen plenitud de vida. Así que avanzar hacia adelante. Bendito sea el Señor que le conducirá en todas circunstancias. Entonces vamos a confiar en el Señor, como confió David en ese mal momento y que el Señor lo sacó en victoria. Dice ahí: pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Confíe en el Señor en cualquier circunstancia. Dice también el Salmo 61, que también es de David: oye, oh Dios, mi clamor,
A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamé a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Vaya aquí a la roca que es Cristo, que es más alta que sus problemas, que es más poderosa que toda otra cosa que se viniera en contra. Sitúese allí en la roca que es Cristo. Afírmese en su palabra y en sus promesas. Porque dice la Escritura también, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido, Dios, mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Luego dice el Salmo 62, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca de mi salvación. Amén. Soberano y santo Dios. Señor, afirma nuestros pasos en cualquier situación. Señor, bendice a tu pueblo, fortaléceles, que cuando nos volvamos a reunir no haya quedado ninguno afuera, que todos vengan a crecer, a desarrollarse en ti, oh Dios. Señor, te ruego que reprendas toda incredulidad, que la incredulidad sea rota, Señor, por el poder de tu palabra. Bendice a nuestros hermanos, fortaléceles, Señor, allí en el hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice sus vidas, tócales, haz tu obra gloriosa y poderosa en sus vidas. Bendigo a tu iglesia, bendigo a aquellos que está surgiendo la fe en sus corazones. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, amigos, hermanos, para la gloria del Señor. Amén.